Lo que encuentro increíble es que si Barros no se hubiera puesto obtuso y prepotente cuando vino el Papa y hubiera aparecido en todas las cosas y hubiera provocado la reacción de la gente y todo lo que vino después, la reacción del Papa y después el perdón y todo, y la visita de Chicluna. O sea, si no hubiera pasado eso, habría seguido todo aparentemente normal con toda esta podredumbre adentro. Bien, escuchamos ahí al sacerdote jesuita Felipe Berríos refiriéndose a lo que conocimos a fines de la semana pasada con la detención del ex canciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo. En un capítulo que no está cerrado del todo, se conocieron antecedentes el fin de semana. De este caso han aparecido otros, ya vamos a comentar lo ocurrido en Concepción. Y específicamente en lo que tiene relación con la detención ahí de Óscar Muñoz, se fueron conociendo, como digo, algunos detalles de cómo operaba. Esto de que se había autodenunciado era en parte cierto, pero la autodenuncia se refería a lo que él mismo hizo en la oficina pastoral eclesiástica. Es decir, la denuncia iba a llegar a manos de él y la iba a archivar él mismo. De manera que si no es por la acción de la Fiscalía, específicamente la Fiscalía Regional de Rancagua, de realizar estas acciones, y como dice Berríos, si no hubiera actuado tal vez de manera contumaz, de manera persistente, obtusa, él dice hasta prepotente, el obispo Barro ese minuto cuando vino el Papa a Chile, probablemente a lo mejor no hubiera pasado nada o hubiera seguido esto ocurriendo con total normalidad. Recordemos que las denuncias contra el ex canciller del arzobispado son algunas bien recientes. Pero sin duda, el gran motor de todo lo que está pasando no es el Papa en la Iglesia Católica chilena. No es evidentemente el obispo Barros, que es contraproducente su acción con lo que en definitiva provocó. Menos lo que han hecho o no han hecho otras autoridades de la Iglesia, sino hay que reconocer acá quiénes fueron los primeros que fueron adelante, los espolones de proa que rompieron capas y capas de este caparazón que se ha ido rompiendo, que son los denunciantes del caso Caraíma. De ahí en adelante es cuando efectivamente acá en Chile se empieza a conocer la verdad, con una insolencia por parte de muchos personeros de la Iglesia para tratar a estas personas que tenían que contar lo suyo. Pero evidentemente también que lo ocurrido en la semana pasada abre una nueva etapa, tal vez la más efectiva, la que va a tener más resultados, la que va a ser más escandalosa, porque estos delitos no están prescritos y por lo tanto esto no va a quedar como que ya no se puede hacer nada. Las manos de la justicia pueden ir perfectamente, y así lo están haciendo tras los responsables, y desde el primer comienzo el fiscal ahí de Rancagua, fiscal Emiliano Arias, así lo ha hecho ver en el día de hoy también, ha puesto mucho énfasis, mucho hincapié en el tema del encubrimiento. Porque claro, él dice, incluso asimilando la gravedad del delito de abuso a menores al delito de homicidio, acá se están encubriendo homicidios prácticamente, así de gravísimo. Por lo tanto, el entorno de Óscar Muñoz tiene que estar muy nervioso, porque eran pocas las personas que conocían los antecedentes que manejaba el mismo Óscar Muñoz. Bueno, y por lo mismo es que el fiscal Arias y el Ministerio Público van a solicitar ya de manera formal al Vaticano el informe realizado por quien fue el encargado de investigar la situación al interior de la Iglesia Católica chilena, estos casos de abusos que habían sido denunciados y que fue parte de los cuestionamientos que se hicieron al obispo Barros y a la visita del Papa Francisco. Estoy hablando de Charles Chicluna, quien recordemos estuvo en nuestro país, conversó con las víctimas e hizo un acabado informe que fue el mismo que utilizó como base el Papa Francisco para después enviar la carta a los obispos y referirse en duros términos a la necesidad de hacer una reestructuración importante al interior de la jerarquía de la Iglesia Católica, cosa que por lo demás podríamos decir no ha ocurrido. Ha habido ciertos cambios que eran lo mínimo que cualquier persona hubiese esperado en relación a los obispos, pero la verdad es que la transformación más profunda
de la que todo el mundo ha hablado, hasta ahora no la hemos visto. Ahora, ¿qué pasa? Es súper importante lo que está haciendo el Ministerio Público en términos de solicitar esa información. Porque aquí, como tú decías, Gerson, ya hay una investigación judicial donde no hay prescripción, de acuerdo a los plazos que hemos conocido, en el caso del ex canciller del arzobispado Óscar Muñoz Toledo, y todo está apuntando ahora a la figura del encubrimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de Óscar Muñoz se conocía de otros casos y hasta ahora esos casos no habían sido denunciados a la justicia. Entonces, lo que aquí todavía es inentendible, y aquí es donde uno ya exige un cambio de la manera en que se opera, es que la Iglesia, frente a este tipo de situaciones, tenga la obligación de hacer una denuncia en la justicia. O sea, no puede ser que estos documentos hayan estado archivados, que hayan estado en conocimiento de algunas personas y que se hayan quedado callados, porque tal como dice el fiscal Emiliano Arias, estos son delitos graves. Y él dice, no puede ser que no se denuncie ante la justicia civil hechos tan graves como puede ser un atentado sexual a niños, a menores de edad. Y por lo mismo él hace esa figura de homologar esto con un homicidio, porque dice que es tan grotesco como aquello, es tan impresentable como el estar escondiendo homicidios. Así que aquí hay, bueno, primero un tema que tiene que ver con lo que el Vaticano puede hacer. Yo me imagino que va a colaborar en la investigación y en lo que está solicitando el Ministerio Público en términos de que entreguen completamente esos antecedentes que pudo recopilar en nuestro país Chicluna. Pero el paso siguiente, necesario, urgente, tiene que ver con la transformación respecto al tratamiento que ha tenido este tipo de casos, no solamente aquí en Chile, porque al final lo que uno ve es un patrón de conducta de la Iglesia en distintas partes del mundo. O sea, si uno va a lo que pasó en Boston, si uno va a lo que ha sucedido en Irlanda o en otras partes del mundo, finalmente el encubrimiento ha sido parte de el modus operandi que tiene la Iglesia Católica frente a este tipo de situaciones. Ahora hemos ido conociendo, ahora hemos ido la Iglesia se ha visto forzada a hacer cambios y a cambiar su actitud respecto a este tema, pero tiene que haber una modificación estructural donde no haya duda y no sea discrecional el hecho de que frente a este tipo de situaciones hay una denuncia inmediata a la justicia, porque lamentablemente en estos momentos hay muchos casos de abusos sexuales graves que se cometieron al interior de la Iglesia por sacerdotes, algunos de ellos con bastante poder, y que lamentablemente no van a tener una sanción penal porque están totalmente prescritos y están fuera de lo que ya la justicia tiene al alcance de sus manos. Ahora, también hemos avanzado en nuestro país en el sentido de que ya no exista prescripción en los delitos de abuso sexual a menores y que puedan ser investigados más allá del tiempo que ha pasado. Pero hasta ahora eso no ocurría y por lo tanto va a haber muchas situaciones que vamos a conocer que lamentablemente no van a tener una sanción penal, que es lo que me parece la mayoría de la gente está exigiendo. Ahora, en los casos de que mencionábamos sobre el ex canciller del arzobispado, como tú decías, son delitos graves y vigentes, por lo tanto, claro, la manera en que actuaron las personas en relación a otros delitos que supuestamente estaban prescritos es muy distinta, por eso tiene que haber mucho nerviosismo en el entorno de este sacerdote. Y paralelamente se conoció lo ocurrido en Concepción, donde se está acusando a otro miembro de la Iglesia Católica, Hernán Enríquez Rosas, quien había violado, esa es la acusación, a un menor de edad mientras era seminarista en el 2002. Esto fue bien curioso porque a raíz de, o sea, este caso se fueron conociendo algunos detalles, por ejemplo, como este menor ingresó al seminario y al poco tiempo, a la semana, le manda una carta a sus papás diciendo, saben que me quiero salir. Y no fue sino hasta el 2009 cuando se conoció por parte de la familia este caso, el detalle de lo que le había pasado a su hijo, y concurrieron ahí a la fiscalía. Así que son varios hechos que están ocurriendo de manera simultánea, con distintos niveles de consecuencias y detalles, y también podríamos decir a esta altura, de participación en estos hechos.